Hola, bienvenidos a un nuevo video, un nuevo tema de neuroanatomía. En esta ocasión vamos a hablar sobre la embriología del sistema nervioso, el desarrollo embrionario del sistema nervioso, cómo se va formando embriológicamente desde la unión de los dos gametos, del espermatozoide y del óvulo, desde esta unión hasta la formación tan compleja del sistema nervioso. Para comprenderlo, pues tenemos que hablar desde la formación, desde cómo surgió, desde cómo se formó. ¿Ok? La neuroembriología es la neurociencia que estudia este campo, que estudia este desarrollo embrionario. Es la ciencia que estudia el desarrollo embrionario del sistema nervioso. ¿Ok? De todos los componentes, cómo se va formando. Pues vamos a empezar a explicar desde el principio. ¿Ok? Primero se unen en el tracto reproductor femenino los dos gametos, recordando que hay un gameto femenino y un gameto masculino, el óvulo y el espermatozoide. La unión de estos dos se produce mediante un proceso llamado fecundación y la fecundación ocurre dentro de las trompas de falopio, específicamente en esta área de acá, esta área que es la área más ancha de las trompas de falopio, llamado ampolla. Una vez que el óvulo se libera y el espermatozoide es colocado en el tracto reproductor femenino, este viaja por toda la trompa de falopio hasta la ampolla y aquí se une al gameto femenino para producir una sola célula llamada cigoto. ¿Ok? En embriología se estudia el desarrollo embrionario desde la fecundación, partiendo como la hora cero en la fecundación. Hay ocasiones que hay confusión porque los médicos cuentan las semanas de embarazo a partir de la última semana de menstruación, pero en embriología se cuenta como día cero a partir de la fecundación. ¿Ok? Una vez que el espermatozoide pasa la capa coriónica de este óvulo y lo penetra, entonces empieza a liberar su flagelo y se unen los dos pronúcleos, el pronúcleo femenino y el masculino. Cuando esto ocurre, eh, estamos hablando de las primeras 24 horas, apenas no ha pasado ni un solo día, cuando se unen los dos gametos. Al unirse los dos gametos forman una sola célula que se llama cigoto. Este cigoto empieza a dividirse de forma par por mitosis en células pares conforme va avanzando su trayecto por la trompa de falopio. ¿Ok? Tarda de 4 hasta 5 días en recorrer toda la trompa de falopio y llegar al útero. Entonces empieza a dividir por mitosis en 2 células, 4 células, 8 células, recordando que durante esta división el cigoto no cambia de tamaño, ¿ok? Sino son las células que al dividirse por mitosis se van compactando, se van haciendo más pequeñas y compactando. Estas células van a adquirir el nombre de blastocitos. Una vez que se dividen en pares 2, 4, 8 y 16 células, se forma la mórula. Ya cuando está por terminar su trayecto, se forma la mórula y se llama así por su aspecto de una mora. De estas frutas que se llaman moras, tienen este aspecto, de ahí su nombre. Estamos aproximadamente hablando del día 4. Ya que tenemos la mórula formada, estas células, estos blastocitos, empiezan a separarse en dos grandes masas. Unas se van a colocar aquí en la periferia y otras concentradas en uno de los polos. Estas dos masas van a adquirir un nombre, las que están concentradas en el exterior, bueno, en el extremo de este blastocito, se va a llamar trofoblasto,
Esta capa se va a llamar trofoblasto y el trofoblasto es el que va a dar origen a los tejidos de sostén y nutrición del embrión. A futuro va a formar la placenta. Y las otras células que se agrupan en uno de estos polos, que aquí lo tenemos en color azul, estas se van a llamar embrioblasto. Embrioblasto que a futuro va a dar origen al embrión. Aquí tenemos una imagen tridimensional con un corte para ver el interior, donde encontramos estas células que están aquí en el exterior que se llaman trofoblasto, que a futuro va a formar la placenta, y estas células que están concentradas en uno de los polos, que acá lo tenemos en color azul, forma el disco embrionario o el embrioblasto. ¿De acuerdo? Estamos hablando del día 4 o 5 después de la fecundación. Una vez que tenemos separadas estas dos masas de células, que ya tenemos separado al trofoblasto del embrioblasto, esta estructura ya no se llama mórula. Esta estructura se llama ahora blastocisto. ¿Ok? No confundir con los blastocitos. Los blastocitos son las células que conforman a la mórula y el blastocisto, el blastocisto con S, blastocisto, es el que va a formar estas dos capas, el embrioblasto y el trofoblasto. Y adentro va a haber una cavidad, esta cavidad que tenemos aquí, que se llama cavidad del blastocisto o también llamado blastocele. ¿De acuerdo? Ahorita vamos a ver qué pasa con el embrioblasto y el trofoblasto. Más específicamente vamos a hablar del embrioblasto, que es el que nos va a interesar más. Una vez que pasan estos 5 días después de la fecundación, llega el blastocisto al útero, aquí tenemos el útero, y se adhiere a la capa interna del útero que se llama endometrio, en un proceso llamado implantación. Una vez que se adhiere, conforme avanzan los días, se va introduciendo y va proliferando el trofoblasto, se va haciendo más grande. Una vez totalmente introducido, vamos a encontrar unos espacios en el trofoblasto que se llaman lagunas trofoblásticas, las cuales van a tener comunicación con la sangre materna, de tal forma que la sangre materna va a ser el que va a dar nutrición a todo este trofoblasto y a todo el embrioblasto. Vamos a distinguir dos capas del trofoblasto y dos del embrioblasto. El trofoblasto ahora se va a dividir en una capa externa que se llama sincitio trofoblasto y una capa interna que se llama citotrofoblasto. ¿Ok? Y a su vez el embrioblasto se va a dividir en dos capas, una que se llama epiblasto, que aquí lo tenemos en color azul, y otra que se llama hipoblasto. Hipo, el prefijo hipo abajo de, el prefijo epi arriba de. ¿De acuerdo? Blasto, el prefijo blasto es porque es una estructura primitiva que va a dar origen a algo. Pues bien, tenemos entonces esta imagen donde diferenciamos al embrioblasto del trofoblasto con sus dos capas del trofoblasto y las dos capas del embrioblasto. Y aquí tenemos una imagen, acá lo tenemos en dibujo, aquí lo tenemos una imagen un poquito más especificada de cómo vamos a encontrar esta estructura, la cual va a estar separada, va a separar, perdón, el embrioblasto dos cavidades, la cavidad amniótica del saco vitelino. Acá hicimos un corte para poder observar el interior, ¿ok? Pero si no hiciéramos este corte, lo observaríamos simplemente como dos esferas unidas. Ok, ¿qué va a pasar con el epiblasto y el hipoblasto? Pues bien, vamos a observar que células provenientes del epiblasto se van a introducir hacia su mismo tejido, hacia adentro. Este proceso se llama invaginación. Y estas células se van a introducir, aquí lo tenemos en color rojo,
y van a llegar hasta el hipoblasto. Entonces, cuando células del epiblasto se mezclan con células del hipoblasto, van a formar una estructura, van a formar una capa, el cual ya no se va a llamar hipoblasto, ahora se va a llamar endodermo, que aquí lo tenemos, es la capa más interna, endodermo. Las células del epiblasto que quedan atrapadas en medio de estas dos van a formar una capa intermedia, el cual se va a llamar mesodermo. Y la capa externa, que antes se llamaba epiblasto, simplemente va a cambiar de nombre y ahora lo vamos a llamar ectodermo. De tal forma que el epiblasto, las células del epiblasto van a ser las encargadas de formar estas tres capas. Entonces, recordando, estas tres capas de arriba hacia abajo se van a llamar ectodermo, mesodermo y endodermo. Dermo, el prefijo dermo significa, la raíz dermo significa capa o lámina, endo significa adentro de, meso significa en medio de y ecto significa afuera de. ¿Ok? Les explico estas raíces para que sean un poco más comprendibles y más fácil de acordarse de dónde están estas capas o del nombre de estas capas. Incluso puedo dar algunos otros ejemplos. La raíz ecto, que significa fuera de, otro ejemplo tenemos ectoplasma. El ectoplasma es una representación afuera de un cuerpo. Mesodermo. El mesodermo, dijimos que la raíz meso significa en medio de algo. Por ejemplo, la palabra Mesopotamia, que significa ciudad entre dos ríos. Tenemos la mesósfera, que es la capa atmosférica que está a nivel intermedia. La era mesozoica, la era que está en medio de las demás. Y así vamos a encontrar varias palabras con este prefijo meso. Endo significa adentro de, por ejemplo, endodonto, donto significa diente, endodonto son los tejidos que están dentro del diente. Endodoncia o tratamiento endodóntico es un tratamiento en el cual se va a trabajar sobre los tejidos que están dentro del diente. ¿Ok? Este proceso en la cual se forman las tres capas germinativas del embrión se llama gastrulación. La gastrulación es el proceso mediante el cual se forman estas tres capas germinativas del embrión, que son ectodermo, mesodermo y endodermo. Aquí les especifiqué mesodermo intraembrionario porque si investigan también van a encontrar que hay un mesodermo extraembrionario. Y aquí tenemos otra imagen de cómo se miran estas células del epiblasto que van a formar las tres capas, que por medio de invaginación va a formar el mesodermo y las células del epiblasto que se mezclan con el hipoblasto van a formar el endodermo. ¿De acuerdo? Disco germinativo trilaminar es el nombre que le vamos a otorgar a estas tres capas del embrioblasto. Endodermo, mesodermo y ectodermo. ¿Cuál es la importancia de estas tres capas, de estas tres láminas del embrioblasto? Pues que estas tres capas van a dar origen a diferentes estructuras del cuerpo. Por ejemplo, el endodermo va a dar origen al tubo digestivo, a los órganos digestivos y respiratorios. El mesodermo va a dar origen a los músculos y esqueleto principalmente, no es como que todo el mesodermo va a dar origen a todos los huesos y a todos los músculos, pero principalmente sí. Y el ectodermo es el que nos va a interesar a nosotros, porque de este ectodermo, además de dar origen a la epidermis y otros tejidos, va a dar origen al sistema nervioso. Entonces, el sistema nervioso, ¿de dónde, qué capa origina el sistema nervioso? Pues son
es la capa ectodérmica. Bien, continuemos. En el día 16 al día 18, ¿qué vamos a encontrar? Al iniciar la tercera semana, el ectodermo tiene forma de disco aplanado. Vamos a explicar un poco de estas imágenes para que sea un poco más comprensible. Si vemos acá, tenemos al embrioblasto y aquí tenemos a las células ectodérmicas de color azul, representadas de color azul. Si nosotros observamos de arriba hacia abajo y únicamente observamos estas células del epiblasto, vamos a encontrar que tiene el embrioblasto esta forma de disco aplanado, el cual se va a ir alargando un poco. ¿De acuerdo? Por medio de invaginación, las células del del epiblasto que se van a invaginar para producir estas tres capas germinativas, van a formar un surco. Este surco se llama línea primitiva. Acá lo tenemos, línea primitiva. Durante la tercera semana de desarrollo, la capa ectodérmica del disco embrionario se engrosa para dar origen a la placa neural. La placa neural es esta que encontramos aquí. Células del ectodermo van a proliferar para engrosarse y formar esta placa neural. Al formarse la placa neural, una vez que se forma la placa neural, estamos hablando del día 10, 19 al 20, entonces empieza el proceso de neurulación. ¿Cuál es el proceso de neurulación? Es el proceso por el cual se va a formar y van a dar origen a las estructuras del sistema nervioso. ¿De acuerdo? Las estructuras del sistema nervioso empiezan a partir de la formación de la placa neural por medio de un proceso que se llama neurulación. Al finalizar la tercera semana, más o menos estamos hablando del día 20, los bordes de la placa neural se van a elevar para dar lugar o formar a los pliegues neurales. Los pliegues neurales son estos que están aquí, y en la línea media, donde está antes la línea primitiva, vamos a encontrar un surco, una depresión, y este surco se llama surco neural. ¿Qué pasa después? Poco a poco estos pliegues se van a ir fusionando, se van a ir uniendo, proliferando hasta unirse y llegar a fusionarse. En resultado de esta fusión, ¿qué va a pasar? Se va a formar un tubo. Al fusionarse los pliegues, se van a formar un tubo. Este tubo se va a llamar tubo neural. Tubo neural. Y este tubo neural va a dejar ¿cómo se llama? Aberturas, dos orificios que se llaman neuroporos. Un neuroporo anterior o neuroporo craneal y un neuroporo caudal o neuroporo posterior. Y este neuroporo va a comunicar con la cavidad amniótica por un corto tiempo. Va a estar comunicado el tubo neural con la cavidad amniótica. El tubo neural es importante porque va a dar origen a todo el sistema nervioso central y va a formar el encéfalo y la médula espinal. Al día 25 y al día 27, los neuroporos se van a cerrar. El neuroporo anterior se va a cerrar el día 25 y el neuroporo caudal o posterior se va a cerrar al día 27. Una vez completada la neurulación, el sistema nervioso central se representa por la médula espinal y las vesículas cerebrales.
Las vesículas cerebrales van a estar en la porción cefálica, que aquí le encontramos mucho más ancha, y la médula espinal va a estar representada por la parte posterior de este tubo. ¿De acuerdo? Entonces, un pequeño resumen. La unión de los dos gametos, el óvulo y espermatozoide, van a formar una estructura que se va a llamar cigoto. Este cigoto, al momento de dividirse, va a formar el disco germinativo trilaminar, que van a formar las tres capas, el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. Y del ectodermo, que es la capa que nos interesa a nosotros, se va a formar la placa neural en un proceso llamado neurulación, que es donde empieza la formación como tal del sistema nervioso, que como un dato adicional, el sistema nervioso es de los primeros aparatos y sistemas en formarse y también de los últimos en madurar. Pues bien, continuando la formación de la placa neural, la placa neural, perdón, va a dar origen al tubo neural. Este tubo neural, una vez que se cierran los neuroporos anterior y posterior, o cefálico y caudal, va a formar a las vesículas encefálicas y la médula espinal. El extremo posterior del tubo neural va a dar origen a la médula espinal, mientras que el extremo anterior va a dar origen a las vesículas encefálicas, las cuales las vamos a dividir en una anterior llamada prosencéfalo, una media llamada mesencéfalo y una posterior llamado rombencéfalo. Neuroblastos. Los neuroblastos son las células precursoras de las neuronas, o también las podemos llamar neuronas primitivas, recordando la raíz blasto como algo primitivo que al madurar va a dar origen a algo. Entonces, neuroblasto son las células neurales primitivas o neuronas primitivas, y estas van a ser producidas por el tubo neural. O sea, células del ectodermo son las que se van a convertir en neuroblastos. Primero se van a diferenciar en células neuroepiteliales, después van a dar origen a un neuroblasto sin polos, apolar, la cual esta por medio de divisiones va a formar un neuroblasto bipolar con dos polos, y después esta va a formar a la neurona como conocemos, la neurona como tal. Durante esta formación vamos a encontrar que células que no forman sinapsis, que no forman uniones entre sí, van a morir, y es parte normal de este proceso. El crecimiento y diferenciación son máximas en el extremo del tubo neural, donde se desarrolla todo el encéfalo, y el resto se va a convertir en la médula espinal. Aquí vamos a encontrar a estas vesículas cerebrales, que al principio son tres: prosencéfalo, mesencéfalo y romboencefálico. A estas tres vesículas las vamos a llamar vesículas primarias, ¿ok? Las vesículas primarias son el prosencéfalo, mesencéfalo y rombencéfalo. Sí. Formación del encéfalo. Bueno, continuando, al final de la quinta semana de desarrollo, el cerebro se va a diferenciar en 5 regiones. Estas regiones se van a llamar vesículas secundarias. Las vesículas primarias se van a dividir y se van a diferenciar en 5 vesículas. Vesículas secundarias. ¿Cuáles son estas vesículas secundarias? El telencéfalo, diencéfalo, mesencéfalo, metencéfalo y mielencéfalo. Aquí tenemos un cuadro en el cual explicamos las vesículas primarias y secundarias.
Las vesículas primarias tenemos el prosencéfalo, también llamado cerebro anterior, prosencéfalo, mesencéfalo o cerebro medio, y el rombencéfalo o cerebro posterior. Las vesículas primarias van a dar origen a las vesículas secundarias. El prosencéfalo se va a dividir en dos, el telencéfalo y el diencéfalo. El telencéfalo va a dar origen a los hemisferios cerebrales y al núcleo de la base, más adelante vamos a hablar de ellos. Y el diencéfalo va a dar origen a cuatro estructuras, que son el tálamo, el hipotálamo, epitálamo y subtálamo. Todas tienen relación con el área del tálamo, de ahí sus nombres. Hipo, debajo del tálamo. Epi, arriba del tálamo. Y sub, abajo del tálamo. Pero se va a diferenciar del hipotálamo porque el subtálamo se encuentra abajo y más lateral al tálamo. El mesencéfalo no va a dar origen a alguna vesícula, no se va a dividir en otra vesícula, simplemente se va a seguir llamando mesencéfalo y va a dar origen al mesencéfalo del tronco encefálico, estructura que está íntimamente relacionada con el diencéfalo. El rombencéfalo va a dar origen a dos estructuras, el metencéfalo y el mielencéfalo, perdón. El metencéfalo va a dar origen a la protuberancia y al cerebelo, y el mielencéfalo también va a dar origen al cerebelo, pero también al bulbo raquídeo. ¿Ok? De aquí las importancias de estas vesículas primarias y secundarias, porque van a dar origen a las estructuras que encontramos en el encéfalo. El encéfalo son todas las estructuras nerviosas que están dentro del cráneo, de la cavidad craneana. Sinaptogénesis. La sinaptogénesis es cómo van a formarse estas sinapsis o esta comunicación que tienen las neuronas entre sí. Y esta va a ocurrir luego del sexto mes de vida fetal, en la cual van a aparecer esta actividad eléctrica en la corteza, empezando por las dendritas y continuando por los axones. Mielogénesis. La mielogénesis es la formación de la mielina, la mielinización que va a proteger en las neuronas. La mielina va a proteger al axón de las neuronas y ese es un papel muy importante, la mielinización, un proceso muy importante en el crecimiento del cerebro, especialmente durante la gestación y luego del nacimiento. Y esta mielinización se va a dar en el sistema nervioso por unas células que se llaman oligodendrocitos, que son unas células gliales o de la neuroglía, que más adelante vamos a ver que el sistema nervioso no solamente tiene neuronas, sino tiene otras células que se llaman neuroglía, y una de estas neuroglías es el oligodendrocito. El oligodendrocito son las células que van a dar o a formar mielina en el sistema nervioso central para proteger el axón y a su vez ayudarle también con la transmisión nerviosa. Y esta mielinización ocurre desde el extremo caudal hasta el extremo rostral. Pues bien, este es un pequeño resumen de la embriología del sistema nervioso. Si quieren estudiar más a fondo, los invito a que lean, estudien, sean autodidactas y estudien más a fondo este proceso de la embriología o embriogénesis del sistema nervioso, que abarca mucho. Podemos llevarnos todo un cuatrimestre hablando únicamente de la neuroembriología. Pues bien, por mi parte es todo por hoy, muchachos. Hasta luego.